ustedes hoy día y que me pareció interesante cuando me hicieron la invitación para la exposición es el tema acerca de mini-tornillos. Doctores, ¿qué tienen ustedes en práctica ortodoncia en sus consultorios? Algunos, uno, dos, algunos todavía. Perfecto. El tema de mini-tornillos es uno de los temas ampliamente comentados, estudiados y nombrados en la literatura, y no solamente en la literatura, sino en los cursos que frecuentemente encontramos. ¿Qué me gustaría a mí conocer de los mini-tornillos? Yo creo que principalmente lo que se debe conocer es el porqué de las cosas. Si no vamos a utilizar una herramienta o vamos a hacer un tipo de tratamiento, debemos saber el por qué lo estamos haciendo. Y luego averiguar cómo y cuándo hacerlo. He dividido la exposición en tres partes para poder, abarcar la mayor cantidad de información posible. Y antes quisiera comenzar con esta palabra. Si bien es cierto, es una palabra bastante fuerte. Eso lo dijo el doctor Vincent Hopkins, que es uno de los mejores ortodoncistas actualmente en el mundo. Y dijo que los dispositivos de anclaje temporal han revolucionado la manera en que movemos los dientes. ¿Cómo así? Existen lo que se llama paradigmas. El paradigma es una especie de costumbres, una especie de actitudes, procedimientos, incluso costumbres de cómo se hace un procedimiento. O sea, todos están acostumbrados a hacer un procedimiento de una forma, pero cada cierto tiempo, y conforme avanza la tecnología y la ciencia, estas paradigmas cambian. Hay un autor, el doctor Thomas Kuhn, que es el que escribe un libro de la estructura de la revolución de la ciencia. En él menciona de que eso ocurre cada cierto tiempo. El doctor Vincent Hopkins menciona de que existieron tres elementos hasta el día de hoy que han revolucionado el tema de la ortodoncia. El primero fue la aparición de la cefalometría, que cambió radicalmente el tratamiento. El segundo fue la aparición de los brackets preajustados, que también cambió totalmente todo el mundo cómo es que se trataba en esa época. Y el tercero, según el doctor, han sido los mini-tornillos. Entonces, estamos cambiando de un paradigma de una ortodoncia tradicional a una ortodoncia mini-tornillo. Bueno, este es el protagonista, ya algunos lo conocen, posiblemente algunos doctores que ya trabajan ortodoncias consultorios ya lo han colocado, y los que no lo han colocado se los presento. Este es el mini-tornillo, claramente tiene tres partes definidas, la cabeza, el cuello y el cuerpo. Sin embargo, hay unas cositas que de repente nunca habíamos escuchado, por ejemplo son los pitch, o es un área que está entre una espiral y otra. ¿Qué sirve? ¿Para qué me sirve este dato? Podría conocer yo el pitch. Esta distancia o esta área del mini-tornillo significa que el mini-tornillo avanza. O sea, si yo le doy una vuelta al mini-tornillo, esa es la cantidad del área del pitch es la que va a ingresar al hueso. Entonces, si yo tengo 10 pitch, mi mini-tornillo entrará con 10 vueltas. Más o menos esa es como una referencia para conocer a los mini-tornillos. No solamente tienen esta apariencia, los mini-tornillos tienen una serie de apariencias de acuerdo a la marca comercial y distribuidores, y no solamente es la cabeza la que cambia, porque aquí en esta imagen parecen que todas las formas del cuerpo son similares. No solamente las cabezas de bracket, de botón, de brackets con slot 22, slot 18, doble bracket con agujero, sino también hay estudios que evalúan la forma del cuerpo, la forma de la parte inferior del mini-tornillo. Y esta forma que tiene en las espirales no es por las curvas, no es una forma que esté simplemente porque la cabeza comercial se le ocurre, sino es una forma que está diseñada para poder perforar el hueso. O sea, hay una senda variedad de mini-tornillos en el mercado. Una de las cosas que alguna vez me pregunté fue ¿cuándo empezó todo eso? ¿Qué se le ocurrió? ¿Cómo empezó el tema de los mini-tornillos en ortodoncia? Y empezamos en el año 1945, cuando recién a alguien se le ocurre tratar de darle un concepto de lo que es anclaje esquelético. O sea, todavía no existía la integración y no había nada. Ya fue Brandenburg, más o menos en el año, casi en el año 1970, donde empieza a ver el tema de la integración, ya empieza a aparecer el titanio. Avanza el tiempo en los años 80, Roberts y Greenberg, y empiezan a utilizar implantes, pero usaban los implantes grandes, todavía no había mini-tornillos. Empiezan a tratar de usar las personas para con el fin de usar un anclaje ortodóntico. Ya para los años 85, incluso ya llegando a los 90, recién empiezan a tratar de utilizarse los tornillos que se utilizaban para fijar las placas de las cirugías ortognáticas. O sea, utilizaban esos tornillos y los probaban en la boca de los pacientes, para ver qué ocurría, para ver si se podían usar como una especie de anclaje temporal. Recién en el año 95, más o menos hace unos 20 años,
es que se empiezan a aparecer ya propiamente los implantes integrados para la ortodoncia. Uno de los primeros que aparecieron fueron los puntos implants, quizás algunas habrán escuchado, que eran unos implantes chatos y gruesos que se ordenaban en el paladar para producir un anclaje, pero eran muy difíciles de colocar y de remover. Miren, recién casi en el año 2000 es cuando ya se utiliza, ya hay reportes en los cuales empiezan a modificar los tornillos diseñados para las miniplacas como objeto para ortodoncia. Y en el 2003, recién Park, que es un famoso ortodoncista coreano, él recién publica un libro con, ya en esta época ya había mini tornillos diseñados exclusivamente para ortodoncia en diferentes aplicaciones clínicas. O sea, miren, no tenemos mucho tiempo en realidad de que los mini tornillos están en el mercado en el mundo de la ortodoncia. Recién prácticamente unos 15 años en los que recién existen de manera formal. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es el cómo. ¿Cómo son los mini tornillos? ¿Cómo son los tipos que deberían conocer acerca de ellos? Y básicamente lo vamos a diferenciar en dos: autorroscante y autoperforante. El mismo nombre lo dice. Vamos a ver qué es el autorroscante. Significa que solo tiene capacidad de ser enroscado, no de perforar, ¿no? Y básicamente es un mini tornillo que necesita un agujero guía. Se utiliza una broca, no es el mini tornillo, se utiliza una broca, se hace un agujero en el hueso, se hace un agujero guía y sobre él recién se coloca el mini tornillo. Es uno de los sistemas que antiguamente se usaba más, todavía existen y tienen sus limitaciones. Básicamente es esto, ¿no? Hacía una guía, luego se colocaba el tornillo y quedaba totalmente insertado. Autorroscante, solo tiene capacidad de enroscamiento. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el segundo? El autoperforante. Su nombre lo dice, que tiene capacidad propia de perforación. Es un poco más sencillo de usar, se inserta directamente sobre el cortical, no necesita incisiones ni ningún otro tipo de aparato. Es en un solo paso, ¿no? Esos son los tornillos que conocemos, los que pueden ver en los congresos, en las conferencias, que son los más populares que se usan hoy en día. ¿Cómo es el sistema? ¿No? Se coloca directamente sobre el hueso y tiene una característica que los diferencia físicamente de los autorroscantes. ¿Qué es esto? Que tienen la punta diferente, tienen un pequeño canal que es para la salida del hueso que va a perforar. Otra pregunta de cómo es que se retiene la boca. O sea, ¿cómo es que mi tornillo que yo coloco, o sea, cómo sé que se va a quedar ahí? ¿O qué debería saber sobre los mini tornillos para que en el momento en que yo los coloco, sepa que se van a quedar ahí? Hay dos conceptos, que el primero es la estabilidad primaria. ¿Qué significa? Cuando yo coloco el mini tornillo, o palpo con mis dedos, y me doy cuenta que no se mueve. Tiene una estabilidad instantánea. O esta estabilidad se da por desintegración o por presión mecánica, es lo que muchos se preguntan. Vamos a hablar acerca de estos términos, ligeramente, que no es tanto en parte de la posición, pero hablemos un poquito de desintegración. Es un estado bajo el cual el microscopio óptico, o sea, con una visión sumamente aumentada, vemos que hay una continuidad entre el hueso y una superficie de implante. Significa que hay una intimidad muy buena entre el tornillo y el hueso, ¿de acuerdo? Pero para los mini tornillos, en todos los estudios, se ha visto que solo es necesario entre el 5 y el 10% de integración para la estabilidad. Es decir, la integración tiene una participación muy pequeñita. ¿Cuál es el siguiente elemento que participa en la estabilidad? Es la retención mecánica, es la retención que se tiene cuando nosotros colocamos un tornillo sobre la madera. Es una retención totalmente física y mecánica. Es el principal factor de éxito del tornillo y está definido por el torque que se imprime al insertar. ¿Qué significa? Torque es la capacidad que yo le voy a dar en velocidad para insertarlo. Si lo hago rápido, voy a causar mucho daño, voy a recalentar y voy a, digamos, a retirar más huesos de lo debido, o puedo dañar las estructuras. Si lo hago más lento, voy a producir esto, una intimidad, una continuidad sin daño de hueso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el principal factor de retención o estabilidad primaria? Es la retención mecánica. Pero también existe una estabilidad secundaria. Habíamos visto que la estabilidad primaria solamente es el momento en donde yo inserto mi tornillo y lo palmo con mi dedo. Se mantiene estable. Pero el mini tornillo, ¿cuánto tiempo va a estar en boca? 6 meses, un año, un año y medio. Depende de la indicación clínica que tenga. Por ejemplo, hay aparatos digitalizadores que necesitan estar 6 meses en boca. Se podría utilizar el tornillo solo por eso. Hay otros aparatos que necesitan estar un año. Se podría utilizar el tornillo por un año. ¿Qué me asegura que en todo ese tiempo mi tornillo sea estable? Esto, la estabilidad secundaria. O sea, es el elemento que va a permitir la estabilidad de mi tornillo a largo plazo. ¿Y de qué está definido o qué es lo que me garantiza la estabilidad secundaria? Esto, la grosor
el grosor y la integridad de la cortical. Si yo tengo una cortical gruesa, un buen hueso, voy a tener más posibilidad de que mi tornillo se mantenga. Si tengo pobre hueso, voy a tener menor probabilidad de que mi tornillo se mantenga. Puede que tenga estabilidad primaria, puedo colocar mi tornillo y puedo tener estabilidad primaria. Pero si me hizo una área pobre de hueso, va a pasar mucho tiempo, y mi tornillo puede fracasar. ¿Cómo pueden manejar eso los ortodoncistas? Pueden manejar lo siguiente: si tengo una buena área de hueso, puedo utilizar un mini tornillo como un anclaje monocortical. ¿Qué significa? Que solo lo coloco en la una cortical. Si yo sospecho de que tengo un área empobrecida de hueso, puedo probar esto: un anclaje bicortical. Significa que voy a atravesar la cortical vestibular y la palatina. De esta forma voy a tener dos grandes áreas de supresión y mi mini tornillo va a tener mejor estabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca del cuándo. ¿Qué es lo primero que se me ocurre a mí? ¿Cuándo debo cargar a mi tornillo? Significa cuándo le debo poner fuerza. Lo pongo y inmediatamente le coloco fuerza. Debería esperar. ¿Qué debería hacer? Se dice, hasta ahora toda la literatura nos dice de que la carga inmediata afecta a la integración. ¿Qué? ¿Cuánto esperar? Sabemos que la integración no es el responsable de la estabilidad del tornillo, ¿cierto? ¿Qué dicen los estudios? Respecto al tiempo de espera, hay un montón de ortodoncistas conocidos que hacen estudios y han evaluado a través de la historia cargar inmediatamente o esperar un tiempo para la carga. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el protocolo actual que generalmente se utiliza para eso? Se suele esperar una semana o a veces 2 semanas. ¿Pero por qué? Estos autores han estudiado y han aplicado cargas de los mini tornillos desde el instante que lo pusieron y una semana después. Han encontrado lo mismo. Sin embargo, los autores sugieren de que una buena razón por la cual se debe esperar es esperar a que cicatrice fibroincidal. Lo que pasa es que el tornillo al ingresar perfora la pinza, entonces también la lesión. Y esto puede ocurrir o puede producir ese traumatismo en el paciente de que posteriormente hay una periimplantitis, una inflamación del tejido cercano al tornillo, que eso podría conducir a su posterior fallo. O sea, digamos que el tiempo por el cual esperamos no es para causar una mayor estabilidad del tornillo, sino es para esperar que los tejidos van a cicatrizar. ¿Qué nos dice acerca de la carga inmediata? El mejor estudio de investigación que existe es la regresión sistemática o el metaanálisis, que es el estudio de estudio. Es el estudio con el diseño, con el mejor diseño posible, y en el cual encontramos una información que se acerca mucho a la verdad. La última revisión sistemática que compara cargar inmediatamente y esperar unos días nos dice que realmente no hay diferencias significativas entre eso. Significa de que si yo voy a tomar una decisión si cargar inmediatamente o no, dependerá del grado de daño que yo le ocasione al encima. Si yo coloco el mini tornillo y me queda muy bien, no hay sangrado, no hay absolutamente nada, podría cargar innecesariamente el mini tornillo. Si veo que hay sangrado, si veo que hay lesión, si me moví, si laceré el tejido, deberé esperar un tiempo para asegurar. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta del cómo instalarlo. Lo clásico, ¿cierto? Nosotros hemos visto muchos de repente videos, hemos visto en las conferencias, cómo se instala, pero hoy día vamos a ver algunos criterios que nos van a ayudar a la selección y a la aplicación clínica de hacer esto. Estos son los elementos más comunes. Existe en realidad un montón de dispositivos, así como hay artículos para los celulares, existen un montón de dispositivos para los tornillos. Estos son los principales: el driver o el mango, el mango y el driver, el mango y el elemento que va a sujetar al tornillo. También existen los más pequeñitos, que son digitales, existen los motores que se utilizan para implantes con adaptadores, que salen manos y drivers para mini tornillos también. ¿Cómo se debe hacer? Se debe colocar el mango. La idea es nunca tratar de tocar con los dedos y colocarlo de driver. Siempre al revés. O sea, no debemos nunca tocar porque estaríamos posiblemente contaminando al mini tornillo. La forma correcta de hacer esto es lo siguiente: coger el mango, agarrarlo bien, coger a mi tornillo con el mango, luego, una vez que lo tengo atrapado, recién llevarlo. ¿De acuerdo? Tratar de exponerlo el menor tiempo posible al medio ambiente, porque sabemos que el medio ambiente está contaminado. Y si tenemos un micromotor, ¿no? Un motor igual, colocamos el driver, aseguramos, y eso es lo que toca el micromotor. Nunca ponemos el micromedio, colocamos el driver. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las fases? Lo primero que se debe hacer es anestesiar, pero la anestesia es solamente
una gotita, 1 o 2 gotitas máximo. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? Lo que pasa es que el mini tornillo va a ingresar en una zona donde, digamos, no tengo tanto hueso y voy a tener piezas de cintas, lo es probable. Entonces, si yo necesito toda la zona, ingreso y estoy raspando el ligamento frontal de la pieza de cinta, si están muy anestesiados, no se dan cuenta. O sea, probablemente esté raspando, esté lesionando y no me da cuenta. Por eso la anestesia solamente es superficial, solamente es de reposo. De tal manera que si yo empiezo a introducir y veo que el paciente tiene dolor, entonces hay que debo retirar o debo volver a insertar en otra zona. Recuerda, si anestesia solamente una gotita, luego se lava muy bien la zona, pero el paciente debe tener una higiene muy buena, ya debe ser profilarse, debe haber suaves ecuatorios previos a la consulta, y la zona debe estar totalmente limpia de aséptica. Luego, se hace una pequeña marca en la zona que yo he identificado donde voy a colocar mi tornillo, marco a un punto sangrante, que es la zona donde yo posteriormente voy a coger el drive y voy a insertar mi tornillo, hacerlo con la punta de poderoso de buena forma, y luego colocar directamente el tornillo y empezar a enfrascarlo. Verificar siempre con un espejo si realmente lo estoy haciendo paralelo o perpendicular al eje que yo realmente quiero hacerlo, y listo, y queda listo. Otro de los temas es la velocidad. Cuando estaba en la especialidad también, todos nos preguntamos cómo debo insertarlo, y al inicio personalmente yo lo hacía muy rápido. Nos decían de que debería demorar el tiempo que se muere poner una tortular. ¿Cuánto? Minutos más o menos, ¿no? Pero es mucho, o es poco, no lo sabíamos. En realidad todos los estudios nos dicen de que la velocidad con la que debemos insertar un tornillo es más o menos, debemos demorarnos por vuelta entre 2 y 4 segundos. Por vuelta entre 2 y 4 segundos, es bastante lento. Si yo tengo mi tornillo con 10 bits, o sea 10 vueltas, voy a demorarme entre 20 y 40 segundos. Posiblemente a eso se referían cuando nos decían de que debe demorarse el mismo que se demora la popular, ¿no es cierto? Pero dependerá de los mini tornillos, ¿no? Habrá que conocer el tornillo que tenemos, no es lo mismo un tornillo de 5, que de 8, de 10, ahora ya conocemos cuál es el dato. Recuerdo la velocidad o el torque es importante también en la colocación del mini tornillo. Si tengo una pieza de mano o tengo un auxiliar no angulado, en este caso, por ejemplo, estaba insertándose un mini tornillo, un broca primero, se le guía, luego se sujeta el mini tornillo como habíamos visto anteriormente y se aplica el mini tornillo. En este caso se está haciéndose con un mango digital, ¿no? Lo puedo hacer con un contraángulo o con un digital, es lo mismo. Ahora, ¿cómo debo colocarlo? Perpendicular, debe ser recto, debe estar inclinado. Muchos hemos escuchado, colócalo 30 grados, 45 grados, colócalo paralelo. Pero al inicio yo no sabía por qué hacía eso. Aquí viene el por qué. ¿Cómo colocar un mini tornillo en la zona maxilar? En la zona maxilar aproximadamente deberíamos tener una inclinación de 30 grados respecto al plano usal. ¿Por qué? Pues la anatomía del hueso le va a proporcionar la dirección que lo voy a colocar. ¿De acuerdo? 30 grados, estaré insertándome de tal manera que la cabeza del tornillo quede casi con muy buena inclinidad al líquido quinquillar. ¿Qué pasa si yo lo coloco muy inclinado? Probablemente el disco que separa el cuello de la cabeza no quede totalmente adherido al encierro o a la mucosa gingival. Probablemente quede un triángulo, un espacio, presione mucho un lado y no el otro. Sí, más o menos 30 grados y variará. No ¿es la receta para todo el maxilar? No. Miren acá. A veces puede suceder esto. Doctores, el seno maxilar es una zona de mucho cuidado. Se dice que podemos colocar un tornillo, incluso perforar las cosas hasta 2 milímetros, no pasa nada. Pero ¿cómo sabemos si estamos perforando el seno a 2 milímetros? No hay forma, ¿no es cierto? ¿Qué debería hacer? Si yo sospecho que la zona donde voy a insertar mi tornillo tengo un seno muy neumatizado, debería cambiar la prescripción de 30 grados y debería hacerlo paralelo al plano usal. ¿De acuerdo? ¿Dónde es esto? A partir de la primera molar. En algunos pacientes tengo el seno muy neumatizado, incluso en premolar. Para eso ya vamos a ver más adelante cómo voy a evaluar, ¿Con qué radiografía, en qué momento? Lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero si tengo esto, me olvido los 30 grados y me acuerdo de que debe ser paralelo al plano usal. Así voy a evitar lesiones. ¿Cómo debo de hacerlo en la mandíbula? Inclinación es diferente, 45 grados, más anguladito, ¿sí? Porque la anatomía también me lo va diciendo.
va a depender del ancho del hueso, ¿no? del hueso interradicular. Es mejor tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Si yo puedo colocar un tornillo más vertical posible en la mandíbula, lo debería hacer. Si no puedo, lo pondré de otra forma y tendré que ser muy preciso y colocarlo en el hueso interradicular. ¿Para qué acá? ¿Necesariamente debo respetar los 45 grados? No necesariamente. ¿Qué pasa si tengo una buena cortical? Si yo palpo a mi paciente y noto que el oblicuo es muy ancha, mis dientes tengo un hueso muy protuberante, puedo colocar mi tornillo de una forma más vertical. Se puede hacer. ¿Qué pasa si tengo una superficie mucho más delgada? Respetaré los 45 grados o incluso trataré de buscar un anclaje bicortical poniéndolo más paralelo o teniendo un tornillo mucho más grande. ¿Sí? Pero también puede haber variaciones. ¿Esta imagen para qué la puse? Muchas veces tenemos pacientes que tienen una encía o un tipo de lugar muy grueso y a veces al colocar mi tornillo lo vamos a lastimar o lo hacemos a un lado y nos dimos cuenta que tenemos una cosa muy resistente. Entonces, si voy a volver a colocar mi tornillo, primero debería hacer una incisión. Si voy a colocar a mi tornillo debería de ser sobre encía adherida, pero a veces tengo muy poco encía adherida y me veo obligado a colocar en alguna zona de mucosa. Ahí también debería ser una incisión. ¿Sí? Vamos a ver un tema del por qué respecto a las zonas de inserción. O sea, ¿por qué la zona de inserción que nos dicen en los libros? ¿Por qué? ¿Por qué debo colocarlo ahí? ¿Qué dicen los estudios? Que la zona más popular en la que se colocan los tornillos es la zona alveolar interradicular. Según la literatura, según los estudios, la mejor zona donde se puede colocar un tornillo se encuentra entre la segunda premolar y la primera molar, tanto maxilar como mandibular. Anatómicamente, los estudios han demostrado que es el área donde se encuentra un mayor volumen óseo. A 6 milímetros del punto de contacto o del slot del bracket voy a encontrar la mejor zona de inserción. ¿De acuerdo? ¿Eso se cumple para todos los pacientes? No se cumple para todos los pacientes. Anatómicamente no todos somos iguales, pero es la zona que tiene la mayor tendencia. No solamente en espesor, sino también en densidad. Si tengo un hueso más denso, tengo mejor estabilidad primaria y mejor estabilidad secundaria. Si tengo un hueso menos denso, voy a tener menor estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la lógica? Debo de colocar, muchas mecánicas nos dicen que debemos de colocar el tornillo cerca del centro de resistencia de un diente para poder hacer más efectivos sus movimientos, no tener que estar haciendo power arms o cantilíderes o palanca de poder. ¿No es cierto? Eso nos indicaría que debemos colocar al mini tornillo posiblemente más arriba de 6 milímetros. Sí se puede, doctores. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Conforme nos vamos hacia atrás, debemos también de ir hacia abajo. ¿Por qué? Por eso, el famoso seno maxilar. El seno maxilar, incluso en algunos pacientes, llega a ser dañino. Entonces deberemos tener en cuenta también, no solamente, tengo bastante espacio entre tengo un estema, tengo un espacio entre el segundo premolar y el primero molar, coloco mi tornillo. Primero debería poner una placa, primero debería asegurarme de que no tengo el seno robotizado, y luego de seguir la línea. ¿Sí? Recordamos también, si voy más adelante y puedo, y la encía me lo permite, también puedo ir más arriba. Si me voy más hacia atrás, debo recordar siempre el seno maxilar antes de hacer la instalación. Eso es por vestibular. ¿Qué dice por palatino? ¿Se puede colocar por palatino también? Zona interradicular alveolar palatina. Estamos viendo la parte interna. Más o menos a los 6 de 8 milímetros, similar a lo que habíamos visto antes, vamos a encontrar la mejor zona, que está de color verde, donde tenemos anchos incluso hasta de 6, casi 6 milímetros de grosor, donde tenemos un diámetro de un tornillo de 1.6, o sea, que lo puedo colocar a ojo cerrado, no pasa nada. ¿Es cierto? ¿Por qué? Anatómicamente tengo en la parte vestibular dos raíces, la parte palatina solo tengo una, por lo tanto voy a tener más volumen óseo. ¿Sí? Si voy a colocar mi tornillo por el paladar, necesito hacer algo, una mecánica por el paladar, una muy buena zona de inserción está entre la segunda premolar y la primera molar. ¿Qué debería de tener en mi consultorio cuando viene el paciente para decidir si coloco o no mi tornillo? La primera imagen, la primera impresión diagnóstica, y digo impresión porque no es la radiografía para diagnosticar o para decidir, es la panorámica. En la panorámica veré aproximadamente veré el espacio interradicular
que podré colocar con mi tornillo. Por ejemplo, aquí abajo tengo mayor zona, no en la zona predilecta, en la segunda y la primera, ¿no? Simplemente la primera y la segunda femoral. Acá sí tengo mejor zona, la zona predilecta. Acá también la zona predilecta, pero acá no, porque vemos que el seno está muy descendido. Recuerdo, entonces aquí estaría sospechando de que podría tener dificultades. ¿Qué debo hacer para esto? Radiografías verticales, pero con técnica ortogonal, no con la técnica del dedito, sino con la técnica del posicionador. Entonces no pueden colocar un tornillo si no tienen su radiografía con técnica ortogonal. ¿De acuerdo? Miren, estas radiografías de la parte superior me indican de que no tengo tanto hueso, no entraría como que dice ajustes, salvo en este espacio, que sí, más o menos tengo un ancho de unos 3 milímetros, podría colocar fácilmente un tornillo. Aquí abajo es diferente, ¿no es cierto? Vemos más volumen óseo, incluso acá podemos colocar cosquillas y nada, pero tenemos mejor pronóstico que abajo. Y tomamos también la zona anterior, porque también en la zona anterior se pueden colocar mini-tornillos, y a veces no nos damos cuenta, porque unos pacientes tienen lesiones frontales. Sabemos todo bonito, pero no necesariamente es así. Debemos tener mucho cuidado, y siempre, el reflejo panorámico a veces no nos muestra esa lesión. Debemos tomar siempre una vertical y que siempre debe ser con el cuerpo abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Zonas en el paladar. El paladar últimamente se ha convertido, no últimamente, sino hace mucho tiempo, se ha empezado a hacer mecánicas por palatino, por lingual, ya no tanto por vestibular. Entonces, estas mecánicas ameritan también anclajes absolutos y donde se pueden utilizar muy fácilmente tornillos en esta zona. ¿Cuáles son las zonas más seguras en el paladar y por qué? Esta es la zona más segura de todas. Área comprendida entre los premolares y que está alejada más o menos a unos 8 a 12 milímetros del margen gingival. Recuerdo todo este círculo por debajo de la papila es la zona más segura. ¿Cuáles son las segundas zonas más seguras? Las zonas que están azul. Para el palatino medio, me extiendo un poco más casi al borde gingival en la misma área, y la zona que habíamos visto en el artículo, la zona que está comprendida entre la segunda premolar y la primera molar. Doctores, memoricen la forma, que ahorita vamos a ver por qué. ¿Y cuáles son las zonas donde nunca debo intentar colocar un mini-tornillo? La altura de la papila y los forámenes donde hay paquete bajo los nerviosos. Sería fatal. Por ejemplo, esta imagen es del agujero palatino posterior, del sector ojo nervioso. Si yo no necesariamente debo colocarlo acá, pero intento colocarlo entre la segunda y tercera molar, entre la primera y la segunda molar, posiblemente esté lesionando un paso importante. Les decía la imagen por esto. Esta imagen es una superposición en realidad de una fotografía, donde nos muestra la salida de los vasos sanguíneos del agujero palatino posterior. La mayor zona más vascularizada está cerca para el gingival. Por eso es que la zona principal está en medio, es la zona menos vascularizada, y la zona la que le sigue es la raza de palatino medio. ¿De acuerdo? Sin embargo, estas zonas donde tengo muy buen espesor óseo también son consideradas. Si es cierto, antes de colocar un tornillo acá, debería considerar ser muy despacio, verse desangrado, verse molesta, ¿de acuerdo? No debo mandarme con todo acá, porque posiblemente me lleve una mala sorpresa. Muy bien, en mandíbula, que nos dice la doctora Brett Nelson. La mandíbula puedo incluso, si tengo una cortical muy grande, muy buena, puedo colocar el tornillo más angulado todavía, como habíamos visto. ¿No? Esa es aproximadamente la inclinación que se tiene. Con una buena cortical, miren el grosor, es inmenso, es más gruesa, la cortical es más gruesa que el tornillo. Si voy a intentar una zona alveolar, deberé tomar una radiografía primero, deberé evaluar el espacio. Y también puedo colocar en las zonas iniciales también, pero recordamos que las zonas iniciales son una zona muy delgada. Depende de todos los pacientes. Esta es una zona un poco compleja para colocar mi tornillo, pero también es una opción. ¿Qué pasa? Y que me ha pasado a mí un montón de veces. Doctor, la mejor zona de inserción es esta, dice. Pero sin embargo, no tengo espacio. La radiografía está en los dientes pegaditos. ¿Qué debería hacer? Si esa es la mejor zona de inserción y mecánicamente esa zona es la que me va a ayudar, lo primero que debería hacer es generar el espacio. Así como generar un espacio por un implante, un espacio para hacer una prótesis, también debería generar un espacio para un microtornillo si es que la mecánica me lo pide. Si
Si tengo una zona donde yo quiero colocar mi tornillo, pero tomo mi orografía y es muy delgada, entonces lo primero que debo de pensar es en abrir el espacio. Muchas veces hemos colocado plugs o coils para poder abrir esos espacios, nos hemos demorado 3 o 4 meses más, pero nos ha servido un montón. Colocar la zona en una mejor zona de inserción, a veces es apostar por la estabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Si mi paciente dispone de imagenología un poco más avanzada, como una tomografía combi, puedo evaluar, entonces el paciente de cirugía mío, en el cual observo el anclaje de la palatina, zona palatina media, es uno de los anclajes que son tanto cuestionados, porque no todos los pacientes tienen el mismo grosor de la bóveda palatina y la intervención con el bóveda. Por ejemplo, el promedio que he encontrado en literatura es aproximadamente de 5 milímetros, y coincide con este paciente. Y en la zona donde sí tengo bastante seguridad para colocar un tornillo, en la zona segura que habíamos visto, pero con una inclinación hacia la espina nasal. O sea, mi tornillo no va paralelo a las fosas nasales, tiene que ir inclinado hacia la espina nasal anterior. Aquí sí tengo un espacio enorme, tengo 7.4 milímetros solamente hasta la zona donde a la altura del ápice del incisivo, y tengo una mucosa que puede variar de 3 a 5 milímetros. Yo tengo un espesor inmenso, lo puedo colocar muy tranquilamente en mi tornillo. Si voy a colocar mi tornillo en el paladar, mi primera elección es esta. Si voy a colocar mi tornillo en el paladar, mi segunda opción es esta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver por qué y cuánto escoger la longitud. ¿Dónde debería colocar un tornillo de 4, uno de 5, uno de 6, uno de 8? Vamos a ver. Nuevamente, volvemos a la anatomía. La anatomía es lo que nos va a decir realmente qué cantidad, qué longitud de mi tornillo voy a usar. Notamos por estos gráficos que en el maxilar, la zona vestibular es más delgada que la zona palatina. Por lo tanto, si tengo un grosor mayor, necesitaré un tornillo más chiquito o más grande. ¿Qué me dice el reloj? Si tengo buen hueso, ¿qué necesito? Suficiente uno pequeño, suficiente uno pequeño. Si tengo pobre hueso, si tengo poquito hueso, debería apostar a lo seguro y usar un tornillo más grande. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es en la mandíbula? Es diferente. Vemos que el vestibular es enorme la cortical. A veces intentamos insertar un ingreso. A veces incluso hay que hacer un pequeño agujero aquí. Acá sí, es al revés. La mayor zona de donde tenemos mejor hueso palatino, el maxilar es palatino y el mandibular es vestibular. Los antagonistas tengo menor densidad por vestibular arriba y igual abajo. Si voy a colocar mis tornillos en igual abajo, debería pensar en un anclaje bicortical y debería escoger un tornillo largo porque tengo una densidad menor, ¿cierto? Si voy a instalar un tornillo por vestibular, sé que tengo un cortical muy gruesa, podría utilizar un tornillo pequeño y lo más perpendicular posible, unicortical. Muy bien, el grosor del tejido blando también importa. No es lo mismo enfrentarse a una encía de 1 milímetro que a una encía de 5 milímetros, ¿cierto? Esta es una secuencia de tornillos ordenado estos son los diámetros, las longitudes más populares. Y bueno, zona medio palatina, la que habíamos visto, ¿no? Esta, tengo una cortical de unos 5 milímetros, pero la encía ahí no es tan prominente, más o menos unos 2 milímetros. Sería ideal escoger un tornillo de este tamaño. 5 milímetros si intento colocar un anclaje en la zona medio palatina. ¿Cuánto escogería el de 6? En la zona vestibular, tanto maxilar como mandibular. Me da muy bien uno de 6 milímetros. ¿Dónde podría escoger uno de 6? En la zona palatal alveolar, en la zona más famosa que yo te he dicho que es súper segura y súper cómodo para colocar el tornillo. Fácilmente puedo colocar por el grosor cortical y por el grosor mucoso un tornillo de 7 milímetros, incluso de 8. ¿Y dónde sí debo colocar un tornillo largo? ¿Dónde siempre debo colocar un tornillo largo? Es en la zona retromolar maxilar, en la zona de la tuberosidad. Este gráfico es referencial, pero en realidad los tornillos en la zona de la tuberosidad se colocan cuando ya sido extraída la tercera molar. La paciente que está en exterior de la tercera molar, quieren distalizar la segunda, quieren distalizar la primera. Señores doctores, se puede colocar un tornillo con toda la confianza, porque no hay nada, pero tiene que ser un tornillo grande, ¿no? Porque el hueso es pobre y la encía es gruesa. ¿De acuerdo? Encía gruesa, mi tornillo largo. Hueso pobre, mi tornillo largo. Encía delgada, mi tornillo corto. Hueso enriquecido, mi tornillo corto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Otro por qué? ¿Por qué usarlos? ¿Qué debería usarlos? Si también la mecánica tradicional también funciona.
decía, ¿no? Los arcos son biocompatibles, son simples, les puedo aplicar formación inmediata, no necesito colaboración, tienen buenos resultados. ¿Y a quién debo creerle? A la experiencia de otra persona. Como científicos, nosotros debemos hacerle caso a la pirámide de evidencia. Lo mejor es el artículo de investigación, son los metaanálisis de revisiones sistemáticas. La última revisión sistemática acerca de la efectividad de los microorganismos fue publicada por Paco Oculus en la Journal of Research en el 2011. ¿Qué es lo que nos dice? 95% de efectividad comparándola con su, como decía el antagonista, que es el anclaje tradicional. O sea, altamente efectivos. En la zona de menor fracaso con mandíbula, de la gruesa, y este dato es un dato muy interesante a día de hoy. Que tenemos una tasa de éxito del 78%, casi 90%. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tasa de éxito? Que mi tornillo ha sido colocado y ha sido estable durante todo el tiempo de tratamiento. Y bueno, se ha mantenido estable durante todo el tiempo de tratamiento. ¿Cuándo debería usarlo? Parece que esto es lo bueno, todos esperamos. Investigaciones clínicas. Por ejemplo, estos son casos. Nosotros somos un grupo de doctores, somos 4 doctores y entre los 4 hemos contado nuestros casos para la presentación. Por ejemplo, quiero hacer una retracción en masa. Llega este paciente, perdón, clase 1, clase 1, clase 1, clase 1, tremendo espacio. ¿Cierto? ¿Qué debería hacer? Debería retraer todo el sector anterior, pegarlo hacia acá, sin perder anclaje, sin perder nada. Si hago un anclaje tradicional o hago una retracción tradicional, voy a perder algo. Una muy buena opción por un tornillo, miren, con un arco segmentado, con un brazo de poder alto, de junio a noviembre, he solucionado el problema. O sea, no he tocado nada de lo demás, no he tocado nada en lo absoluto, todo se mantiene en la clase 1 y se ha logrado el cierre perfecto. Otro tipo de retracción en masa, una clase 3, bastante considerable, con vida abierta, en la cual se está tratando de colapsar el arco, se está tratando de cerrar, captar, clase 3, no solamente inicializando, sino de cumplimiento del arco. Acá sería un arco de cierre, perdería anclaje, o sea, perdería adelante y perdería atrás, ¿cierto? Maximiza el anclaje, igual, más o menos es 80%, 20% de pérdida de anclaje. ¿Qué se hace? Se le pone tornillos, es un arco de cierre con un loop, con un coil, el coil va amarradito, el tornillo es como si estuviera reteniendo, más allá de ese lado no te vas a mover, todo se va a dedicar a atrás. Miren lo que ocurre, empieza a jalar, se le coloca un brazo largo, los brazos largos son muy útiles en las mecánicas porque nos concentramos más en la resistencia de la pieza que se está apoyando. En este caso, no solamente se está colapsando todo el arco, sino también se trata de utilizar el tornillo al mismo tiempo. Es un doble efecto, no con un solo aparatito, con un solo tornillito. Pasando el tiempo, ya va cerrando, mira acá ya está acercando, ya tiene una clase 1, aquí ya está todo cerrado. O sea, no perdí nada, claro, ¿cierto? Te digo ahí. Son efectivos en el control de la anclaje. Retracción de canino me parece una de las cosas más comunes en el uso de los tornillos. En este caso se ha colocado mi tornillo en distal de la primera molar, que ahí se hace una T simple, un arco cementadito para empezar a jalar. ¿Qué pasaría si la T la coloco directamente en la primera molar? La primera molar también se va a mesializar. Para efectos del caso, ya tengo una clase 1, ya tengo llave estudiante, ya tengo llave premolar. Si coloco mi T a la primera molar, voy a perder esa llave. Se hace la T apoyada en el tornillo de hacia su coil, va amarradito en el tornillo y el canino se va a mover solamente con una fuerza de reacción del implante. Miren, de mayo a noviembre no se ha perdido absolutamente nada, es igualita a la clase 1. La clase 1, tengo que hacer y solucioné más rápido el problema. Aquí hay otra rotación de canino, en noviembre de 2013, el paciente sí, se le hace el mismo sistema, una T simple, pero esta vez doctora, acá está entrando la molar, sí está entrando, pero no está hinchada, simplemente sirve como guía, está deslizando por el autor. Quien está haciendo la fuerza, ese es mi tornillo. Mi tornillo está activando la piel. Conforme más el tiempo, se va activando más la retroaliadora, se abre más las patitas, pero la fuerza está apoyada en mi tornillo. ¿De acuerdo? Se va activando, en noviembre, febrero, se va activando, en marzo, mayo, ya se empieza a mover, acá, y el espacio se empieza a reducir. Aquí ya está bastante reducido y mi canino ya está llegando a la clase 1. Mi canino ya está llegando a la clase 1. En este caso se decide soltar. Ya no continuar con esa mecánica, sino con retroalineando. Y miren, hemos llegado a diciembre, tenemos ya casi todo coincide. Llegamos a abril de 2015 y miren,
canino, perfecto. Usando, digamos, anticipadamente el uso del anclaje máximo, se pueden tener resultados muy buenos. Este es el antes, este es el después. Cuando se desplazó el canino, y que acá soy en clase 2, así es, no se ha perdido absolutamente nada, claro. Igual, es igualito, no se ha perdido nada, claro. Demuestra que no se ha perdido nada, claro, en la traslación de la pieza a trabajar. Este es otro caso, en el cual también una clase 2-1, donde tengo una construcción marcada de los dispositivos, se empieza a digitalizar, se colocan los mini tornillos, igual, mismo sistema, con una T, con un pequeño coil, se empieza a jalar, acá se pierde, desaparece su tela, la pierde, pero ya se había logrado una mejor posición incluso de este lado. Este es el lado donde se trabajó más, y miren, de abril, octubre, ya tengo una clase 1. El resto es eliminar, nivelar, empezar, cambio de supervisión, escribir y listo. Esta es una de las aplicaciones que me parecen más, digamos que aportan más, es la famosa digitalización maxilar. ¿Qué hago con los pacientes que son clase 2 y que son borderline, no los quiero extraer? Preferiría digitalizar. Es un aparato hechizo, o sea, quiere decir que es fabricado a mano, no se ha comprado, pero ese aparato se llama Dual Force, pero lo vende, se vende caro en Estados Unidos. Sin embargo, este está hecho a mano, es una versión hecha a mano, en la cual se colocan los tornillos, ahí están, por acaso, enterrados, y la reacción de la digitalización por los tornillos se va a aplicar directamente al hueso. Como una pieza en su sector anterior no se va a visualizar más, todo se va a entrar atrás. Se empieza a trabajar y están los espacios, todo el paso ganado. Anclaje en la zona favorita de la palabra. Nuevamente acá también tengo lo mismo, adelantores los premolares, en este caso me quedaron un poquito más abajo. Y este aparato también se llama distal jet, pero es un distal jet también hecho de una manera artesanal, de una manera casera. Se puede hacer, es muy sencillo. Y acá tengo un paciente que es una clase 2-1, mordida abierta, no hay espacio para que funcione adecuadamente los caninos, y se empieza a distalizar. ¿Qué debería hacer acá? Distraer, no, tiene 13 años, todavía, 14 años, perdón, se puede hacer algo, es preferible distalizar. Bien, junio empieza a distalizarse, hace un arco pesadito para que todo el demás se mueva, solamente va a poder molar, empieza a distalizar, empieza a corregirse, ya que ya tengo clase en el clase 1, sigue funcionando, septiembre, ya estoy llegando ya a una clase 1, acá ya estoy en la clase 1 perfecta. Llega diciembre, ya no lo necesito, retiro el aparato y miren, yo tengo una clase 1, me ha dado problemas, cerró la mordida, asentó la pieza canina y está en su sitio. Tengo todavía irregularidades, todavía hay que terminar la línea nivelar, pero el asentamiento me ha mejorado muchísimo. En 7 meses, ¿no? Si hubiera realizado extracciones, probablemente estaría en este año. O sea, es una muy buena opción visualizar sin efecto retroactivo. Otra cosa más que las que quiero mostrarles es esta, me estaba olvidando. Miren la inclinación del incisivo superior. Está hacia adelante, ¿no es cierto? Miren el efecto que logra la digitalización, ¿no? Sigue hacia adelante. Miren acá. Está más vertical. O sea, no solamente consigo la digitalización de las molares, sino todo el segmento cuando uso un arco contigo. O sea, y no hay nada de reacción. Si hubiera hecho otra mecánica, el incisivo el efecto reactivo hubiera sido hacia adelante, el incisivo hubiera ido más hacia adelante todavía. También controlado. Tengo una verticalización del incisivo y una digitalización del glóbulo. Son pacientes que están actualmente en tratamiento todavía. Este es otro caso, también es otro distal jet, mismo anclaje del paladar. Igual, aquí es poco lo que se quiere corregir, así que se opta por la digitalización. Si es mucho lo que se quiere corregir, se opta por una extracción. Puede ser presión molar, puede ser presión premolar, puede ser premolar. En este caso, no es mucho, entonces mejor digitalizo. Muy bien, pues acá se hace el aparato y se empieza a trabajar. Siempre. Enero, abril, ya estoy casi acá, ya llegué a clase 1. Y eso es clase 1. Ya estoy llegando a clase 1. También se puede utilizar asociado a propulsión mandibular. Esto lo muestra con Peña en del grupo de estudio, en el cual tenemos esta imagen, un paciente en tratamiento que tiene más de 2 años. Un paciente que está desesperado por hacer lograr. ¿Qué hago? Viene esas condiciones, clase 2, debería hacer extracciones, cristalizar. Es
bastante complicado trabajar con un paciente así. ¿Cuál es la opción más rápida? Trabajar tanto arriba como abajo. O sea, distribuido abajo y distribuido arriba. ¿Cómo se consiguió con eso? Es un aparato de propulsión mandibular llamado Forsus, que ustedes lo han visto. Solo que este Forsus tiene la capacidad de propulsar todo lo de abajo. Hace que lo de abajo vaya hacia abajo vaya hacia abajo. Pero si le añado mi tornillo, amarro o anclo los caninos con mis tornillos, estoy generando más resistencia al movimiento. Y por lo tanto, el apoyo posterior va a producir cristalización del suelo. Entonces estoy trabajando arriba y abajo. ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar. Inmediatamente llega la clase 1. Y ahí está. En 3 controles, la clase 1. ¿Cierto? Pudiendo trabajar tanto arriba como abajo. Una de las opciones es utilizar un tornillo para potenciar el efecto del mismo resorte del maxilar. Muy bien. También puede estar los tornillos asociados al brazo de palanca. Ese dispositivo es un brazo de palanca. Se hace para tratar de llegar más cerca del centro de resistencia de la pieza. Entonces la idea aquí es darle un tip a la pieza, darle una inclinación, hacer que la corona se vaya hacia adelante y la raíz se vaya hacia atrás. ¿No es cierto? Primero estuvo trabajando con un tip más largo, luego que la pieza está en otra posición se puso un pedacito más corto. Pero ¿qué había pasado acá? Asimetría molar, asimetría canina. Aquí perdido anclaje. Todo esto son las que vienen adelante. Es un enemigo en el cual, dando un buen control, se vino adelante. ¿Qué se hizo? Con el mismo mini tornillo se diseñó este aparatito que se llama lever arm, es un brazo de palanca, en el cual es como si colocara un resorte, un elástico, un resorte, y empiezo a jalar con el mini tornillo y me jala todo lo que está detrás de él. La premolar, la molar, la primera molar y la segunda molar. Vamos a ver la secuencia hasta septiembre, en noviembre y empieza a distalizarse, ¿cierto? En diciembre se distalizó todo esto. El canino no se movió nada, solo se movió lo que se había perdido. ¿Cierto? En 3 controles llegó a la clase 2. Estaba en clase 2, solamente utilizando el mismo dispositivo, con un poco de decisión mecánica, logró muy buenos resultados. Este es un paciente también mío, el cual después de mucho tiempo, el cual viene en esta condición, le hizo una extracción que no debe haberse hecho aquí. Y bueno, había que cerrar espacios. El paciente empezó a cerrar espacios, el antiguo operador empezó a cerrar espacios, pero hizo cierre simétrico, se perdió anclaje. Y miren las relaciones de clase 1, cúspide, es un montón para corregir. Entonces, ¿qué se hizo? Se le puso un tornillo. Y eso es un sliding, es un elemento de deslizamiento, objeto de deslizamiento, que no es otra cosa más que 2 aritos unidos a un solo alambre apoyados en el tornillo. Está jalando, de tal forma que el punto de la aplicación de la fuerza se da sobre la molar y empieza a destabilizarse. Muy bien, esa es la secuencia. Empiezan a aparecer espacios. Aquí también empieza a aparecer espacios. Sí, en clase 2, sí. La molar ya se corrigió, ¿no es cierto? La molar ya se corrigió. Sí, todavía los espacios. Ahora se cambia mi tornillo, está ya en una zona, ¿no? Está muy cerca de la raíz, se la cambió, se puso más atrás y se empieza a jalar las otras piezas. Por resultado, ya tengo una clase molar, casi una clase 1, y este es un paciente de finalización. También se puede usar como anclaje indirecto. Si no domino mucho la biomecánica para realizar adquirir el brazo de palanca, controlar el anclaje, una de las formas más sencillas de usar un tornillo es el anclaje directo. Tengo clase 1, está todo ordenadito aquí. Mi problema es solo quiero cerrar el espacio sin que esto se mueva. ¿Qué hago? Fácil. El tornillo, un alambre, puede ser redondo, puede ser 19, tengo un alambre pesado. Un arito, otro arito y va pegado por resina. Ese no se va a mover por nada del mundo. Y aquí está, de abril a noviembre, todo se ha especializado y miren, el veneno no se movió absolutamente nada. Está perfecto. Que se utilizó una mecánica convencional, ¿no? Con un hook apoyado. Súper sencillo. O sea, puedo utilizar una mecánica convencional. Si tengo aquí otro tipo de mecánica, corriendo mi tornillo y fijándolo de esta forma. Para hacer que este diente se inmovilice, como si hubiera enquilosado. También se puede usar como especializador de molar. Este es un caso en el cual también un paciente que no se debió haber hecho la extracción en estas condiciones. Entonces hay que cerrar el espacio, ya se le había cerrado el espacio hace poco. Pero ya no podíamos más, ya nos estábamos viendo en clase 2. ¿Qué se hace? Se coloca el tornillo, una T directamente apoyada en el tornillo y se empieza a jalar. Se empieza a cerrar el paso, se empieza a
cerrar el espacio, aquí ya se cerró. Se cerró totalmente. El paciente ya tenía una tendencia a la clase 2, se mantiene. La tendencia a la clase 2 se mantiene. Si hubiera cerrado de otra forma, le hubiera vuelto más clase 2. Hubiera tenido muchos problemas para poder finalizar. Es una forma de septiembre a febrero, cuando son 5 meses más o menos, se ha podido lograr. Mover una molar mandibular es uno de los retos más difíciles de los dos. Es muy difícil mover en el sector inferior. Y con los implantes tiene una muy buena control y trabajo en ello. Este también es un paciente mío en el cual tiene estas condiciones, ¿no? Es un paciente de problemas, una clase severa, con línea hemorrágica irregular, movilidad abierta, y mire esto, ¿no? Había perdido una pieza de primera molar permanente, miren la inclinación, la grave inclinación que tiene las piezas posteriores. Es un abdomen que estaba utilizando para empezar a verticalizar, y también la otra pieza no se ve muy bien, pero ahorita la vamos a ver. ¿Qué se hizo? Se hizo el verticalizador molar más sencillo que existe, que es como un ganchito de ropa apoyado directamente en el comienzo. Un látigo, bota la primera molar se verticalizada. ¿Cierto? Acá también hicimos lo mismo. Este es un diseño de la fotografía, vamos a mostrar el diseño. Y se empieza a trabajar. Bien, estamos julio. En octubre se decide no solamente trabajar con una, vamos a trabajar con las dos, el tornillo a la posterior, aquí va a apoyar el alambrecito. Se empieza a trabajar. Octubre. Diciembre, que habíamos empezado en julio, para diciembre, ya es posible colocar un arco de 19 por 25 a través de todos los ángulos. O sea, ya ha habido una verticalización de las piezas. Aquí todavía nos falta, pero el alambre se no puede pasar por ahí. El alambre ya puede pasar por ahí. Pero es un paciente que es un candidato a un fondo, es un propulsor mandibular. Entonces el objetivo era llegar a un arco de 19 por 25 para poder colocar el propulsor. Y eso está logrando, ¿no? Un control más con este dispositivo será listo. El paciente va a verlo a fin de mes y ya debería estar listo para colocar los bitornillos. Y este es el último caso de compra al final, porque es un caso donde los bitornillos se han usado de diferentes maneras. Este es un caso muy bonito, muy delicado también, es una niña que tenía tendencia a la erosión radicular, así que todo lo que se hizo muy despacio. ¿Sí? Empezamos en el año 2013, imagínense. Colocó un disruptor tipo Hals asociado a los bitornillos, quizá los bitornillos. O sea, toda la fuerza iba dirigida a los dientes y al hueso también. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? Nosotros sabemos que la dilución aproximadamente se da en las personas, claro que es variable, pero un promedio es entre los 12 a 14 años. Hasta ahí es fijo que puedo hacer una dilución. Superior a esa edad, controversial. Debería intentar. ¿Por qué? Porque ya se cierra la sutura palatina media. Sin embargo, este paciente ya estaba en ese límite de edad y tenía los torques muy exagerados y tenía tendencia a la erosión radicular. Entonces no podía aplicarle mucha fuerza, por eso es que se colocaron con el tornillo. Entonces el paladar, el dilutor, y aquí está, se abrió. Entonces la evidencia, y miren los tornillos como están separados en el hueso. ¿Cierto? Pasaron los 6 meses del uso de la contención del aparato y los bitornillos se quedan, pero ya para cumplir otra función, como anclaje absoluto. O sea, es un botón de NANS apoyaditos mecánicamente sobre el tornillo para jalar esa pieza sin que las demás se muevan. No quiero que se mueva la molar, no quiero que se mueva solo el canino, no quiero que se mueva ni un milímetro esto. Simplemente con este diseño puedo trabajar. Para el mismo paciente, ya estamos en mayo, miren la molar empieza a moverse. En noviembre, el canino empieza a moverse, ya llegó a su sitio. Saco el aparatito, dejo los tornillos todavía porque me van a servir. Y la otra pieza, tengo asimetría molar, esta pieza tiene que ser especializada. ¿Qué se hace? Otro aparatito, es el isolador molar. Se puede hacer con solamente una botita de acrílico con unos pequeños ganchitos, un largo, y se empieza a jalar. ¿Ven? En diciembre, el último control de este paciente, ya estaba prácticamente cerrado el espacio. O sea, con una mecánica súper sencilla, mientras se va trabajando todo lo demás, solamente con el paladar, una pequeña que es elástica puede ser lo demás. ¿Cierto? Muy bien. Quería terminar invitándolos también no solamente a participar de las charlas, sino posiblemente ojalá que pueda contar con su presencia. Estamos haciendo un curso que vamos a tratar temas un poco más extensos que hemos tratado hoy día de bitornillos, sobre cuándo, dónde y por qué, con una conferencia workshop el 3 de febrero que ya vamos a ver en el Facebook, que es las presentaciones, espero que nos ayuda. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que les haya ayudado un poco información compartida el día de hoy. Muchas gracias.